Al encontrar el teléfono de mi nuera sonando esa mañana de otoño, no podía prever que ese dispositivo contendría un secreto capaz de afectar profundamente a toda mi familia. Con una sensación de inquietud, observé la pantalla iluminada y contemplé la imagen de mi esposo, quien falleció hace más de 5 años, sonriendo junto a un mensaje que indicaba: jueves, a la misma hora, no puedo esperar a verte de nuevo. Se experimentó una sensación de detención del tiempo y una parálisis en la respiración. Antes de proseguir, le solicito que se suscriba al canal y que indique en los comentarios desde qué ubicación está visualizando este video. Apreciamos conocer el alcance que están teniendo nuestras historias. Esa mañana de martes se inició de manera similar a cualquier otra. El otoño en la sierra de Chihuahua confería a las montañas tonalidades doradas y rojizas, mientras que la brisa fría indicaba la proximidad del invierno. Isabel, mi nuera, había acudido a desayunar conmigo, tal como lo hacía todos los martes desde el fallecimiento de Roberto. Ella mantenía una tradición de manera rigurosa, la cual siempre interpreté como un gesto de compasión, una forma de no dejarme sola en esta casa que resulta excesivamente grande para una viuda de 68 años. Voy al mercado de manera rápida, Rebeca manifestó después del café mientras tomaba su bolso. Requiero adquirir algunos artículos para la cena de esta noche. ¿Desea que le traiga algo? Negué con la cabeza, expresando mi agradecimiento por su amabilidad, como era habitual en mí. Isabel presentaba una apariencia sumamente cuidada, con el cabello siempre bien arreglado y un maquillaje impecable, incluso en ocasiones tan cotidianas como un desayuno. Su vestimenta parecía provenir de una revista de moda. Mi hijo Tomás poseía una considerable fortuna, o al menos eso era lo que yo consideraba. 15 minutos después de su partida, escuché un sonido, un zumbido persistente que provenía del aparador situado cerca de la puerta principal. Su teléfono móvil había quedado atrás. No era de mi competencia, por supuesto. Nunca he sido propenso a involucrarme en la vida de los demás, y mucho menos en la privacidad de una persona. Sin embargo, el teléfono volvió a sonar con mayor insistencia. Isabel debe estar aguardando una llamada importante, consideré mientras me dirigía al aparador para comprobar. En ese momento, observé el rostro de Roberto iluminando la pantalla. Mi esposo, fallecido hace más de 5 años, permanece presente en la pantalla del teléfono celular de mi nuera. No se trataba de una fotografía antigua, capturada en el período en que aún estaba con vida. Se trataba de Roberto, quien vestía una camisa azul que no había observado anteriormente, en un lugar que no reconocí. Mis manos experimentaban un leve temblor al momento de tomar el teléfono. El mensaje anterior indicaba: jueves, a la misma hora. No puedo esperar a tener el placer de volver a verlo. El entorno que me rodea comenzó a rotar. Experimenté una sensación de frío en mis venas, mientras mi mente se esforzaba por comprender lo que estaba observando. ¿Cómo es posible que exista una fotografía reciente de mi esposo fallecido? ¿Cómo era posible que estuviera enviando mensajes a Isabel? ¿Se trataba de algún tipo de broma inapropiada? No se debería llevar a cabo. Era consciente de que no debía hacerlo. El respeto ha sido un pilar fundamental en mi vida. Sin embargo, un impulso más contundente me motivó. He desbloqueado el teléfono. Isabel utilizaba de manera habitual la fecha de nacimiento de mi nieto como contraseña, lo cual había observado en numerosas ocasiones. La aplicación de mensajería se inició, mostrando una extensa serie de conversaciones con una persona identificada únicamente como R. Inicié el deslizamiento de la pantalla, con mis manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, como si intentara liberarse. Agradezco su atención y compañía el día de ayer. Usted es excepcional. Eco de menos su toque. ¿Está Tomás mostrando desconfianza? Es necesario que seamos más cautelosos. La persona mayor no tiene ninguna sospecha. No demostró poseer una gran capacidad intelectual. La anciana, estimado A, se encontraban conversando acerca de mí. Continué desplazándome hacia arriba, accediendo a mensajes más antiguos. 2 años de diálogos. 3, 4, 5. Los primeros mensajes se registraron 6 meses antes del fallecimiento de Roberto, mi cónyuge y mi nuera, el hombre a quien amé durante 4 décadas y la mujer a quien mi hijo veneraba. La realidad me impactó de manera contundente. Mantenían una relación extramarital.
Roberto e Isabel mantenían una relación extramarital. Sin embargo, eso carecía de sentido. Roberto había fallecido. ¿Podría usted aclarar quién estaba enviando estos mensajes a Isabel? ¿Quién estaba utilizando la fotografía de mi esposo? Deslicé hacia arriba en mayor medida en busca de respuestas y encontré fotografías, decenas de ellas. Roberto e Isabel se encuentran juntos, abrazados y sonriendo hacia la cámara. En algunas de ellas reconocí el escenario. Se trataba de nuestro antiguo granero, el cual Roberto afirmaba haber vendido años antes de su fallecimiento. En otras ocasiones, se encontraban en una cabaña que nunca había sido vista por mí. Las fechas de las fotografías me causaron una profunda incomodidad. La era más reciente tuvo lugar hace apenas una semana. Experimenté una sensación de náusea. No era factible. A menos que fue en ese momento cuando escuché el sonido de un vehículo en la entrada. Isabel ha regresado. Coloqué el teléfono en el mismo lugar donde lo había encontrado y regresé a la cocina, consciente de que mi corazón latía con fuerza. Inhalé profundamente, intentando regular mi expresión facial, mis manos y mi respiración. No podía permitir que ella se percatara de que yo tenía conocimiento de la situación. No hasta comprender la situación que estaba ocurriendo. La puerta fue abierta. «Rebeca, considero que he dejado mi teléfono móvil en este lugar». Realizó la llamada con una voz que denotaba una educación impecable. «Se encuentra en el aparador», respondí, sorprendida por la serenidad en mi tono de voz. Mientras escuchaba sus pasos acercándose a la cocina, intenté organizar el cúmulo de pensamientos que me invadía. Mi esposo mantuvo una relación extramarital con mi nuera, a pesar de que él ya había fallecido. ¿Podría indicarme quién estaba suplantándolo? ¿Quién estaba utilizando su fotografía? ¿Por qué Isabel continuaba respondiendo como si realmente se tratara de él? «Está aquí», manifestó ella, al aparecer en la puerta de la cocina con el teléfono en la mano, exhibiendo una sonrisa que, en ese momento, parecía una máscara grotesca. Sería sumamente inconveniente quedarme sin él el día de hoy. Observé su rostro en busca de indicios de nerviosismo, de culpa o de cualquier elemento que pudiera revelar el secreto que ahora poseía. Sin embargo, no había nada. Isabel era una actriz excepcional. «¿Está usted segura de que no requiere nada del mercado?», preguntó mientras guardaba el teléfono móvil en el bolso. «Estoy segura», respondí, intentando mantener una expresión neutral. «Proceda con precaución». En el momento en que la puerta se cerró tras de ella, me senté en la silla de la cocina. «El mundo que usted conocía ha colapsado. Mi esposo, con quien compartí toda una vida, me había traicionado con mi propia nuera. Años después de su fallecimiento, una persona continuaba con esa práctica perjudicial. Era necesario descubrir la verdad, independientemente de su posible dolor. Era necesario determinar quién estaba involucrado en esta situación, en representación de mí mismo, de Tomás y de nuestra familia. Sin embargo, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para iniciar? ¿A quién debe usted dirigirse? ¿Quién podría considerar veraz el relato de una viuda de avanzada edad que sostiene haber recibido mensajes de un difunto? Me encontraba sola en esta búsqueda de la verdad. Sin embargo, había un aspecto que conocía con certeza. El hombre también se estaba reuniendo con Isabel. Finalmente, comprendería lo que había ocurrido con mi familia. Esa noche, no pude conciliar el sueño. La imagen del rostro de Roberto en la pantalla del teléfono móvil de Isabel persistía en mi mente cada vez que cerraba los ojos. ¿Cómo es posible que no me haya percatado de nada durante todos estos años? Estuvieron presentes ante mí en todo momento, y yo, deslumbrada por la confianza, nunca llegué a sospechar. Los días jueves. Era el momento en que Roberto manifestaba su intención de jugar boliche con sus amigos. Una actividad que se inició poco antes de que él contrajera la enfermedad. «Es beneficioso para mí, Rebeca», solía expresar. «El médico me indicó que es necesario que realice más actividad física por motivos relacionados con la salud cardiovascular. Y yo, en mi calidad de esposa comprometida, me limitaba a sonreír y a desear que él disfrutara. En este momento, todo resulta comprensible. No existía ningún establecimiento de entretenimiento. Se encontraba Isabel. Se evidenció una traición. En la mañana siguiente, mi hijo Tomás se comunicó por teléfono. Su voz presentaba un tono fatigado, como ha sido habitual en los últimos años. Tras el fallecimiento de Roberto, él asumió la administración de la hacienda,
una responsabilidad que nunca había deseado realmente. Estimada madre, procederé a recoger unos documentos en la oficina de mi padre. ¿Requiere usted algo de la ciudad? Tuve una duda momentánea. ¿Podría informarle sobre lo que he descubierto? No. Resultaría prematuro. Requería evidencia tangible, no únicamente mensajes en un teléfono móvil que observé sin autorización. No, estimado. Me encuentro en buen estado. Al finalizar la llamada, se me presentó una idea. La oficina de Roberto. Si existiera más evidencia sobre este caso, se encontraría presente. Él ha demostrado ser una persona metódica en todo momento. Conservaba todo. Es posible que existiera algún elemento que pudiera facilitar mi comprensión sobre quién estaba suplantándolo en este momento. Descendí al sótano donde se encontraba la oficina. Tomás rara vez manipulaba los objetos personales de su padre, prefiriendo utilizar únicamente lo necesario para la gestión de la hacienda. El resto permanecía inalterado, como un santuario cubierto de polvo de una existencia que ya no estaba presente. La llave del cajón inferior se encontraba aún oculta detrás del cuadro en la pared. Roberto ha demostrado ser predecible en la elección de sus lugares de ocultamiento. En el interior del cajón, encontré lo que anticipaba: carpetas debidamente organizadas, documentos de carácter antiguo y diversas cartas. No se observa ninguna evidencia incriminatoria a simple vista. Sin embargo, en un momento dado, al revisar una serie de extractos bancarios, observé una pequeña caja de madera que no había visto anteriormente. Mi pulso se incrementó al abrirla con dedos temblorosos. En el interior se encontraban fotografías. No se trataba de las fotografías familiares que adornaban nuestro hogar, sino de imágenes de Isabel y Roberto en compañía, en una cabaña de estilo rústico con vista hacia un lago. Abrazados, sonriendo, se encontraban en un estado de felicidad que no había observado en Roberto desde años antes de su fallecimiento. En la parte posterior de cada fotografía se encuentran las fechas escritas con su caligrafía. La última tuvo lugar 3 semanas antes de su fallecimiento. En el fondo de la caja encontré un sobre. En el interior se encuentra un documento escrito. La cabaña ubicada en el lago Arareco no había sido vendida, tal como me informó Roberto. Él la mantuvo en secreto, un refugio para sus encuentros con Isabel. Deseaba expresar mi frustración de manera intensa, destruir objetos y incinerar esas fotografías. Sin embargo, el dolor se convirtió en una experiencia más distante y metódica. Requería información sobre quién estaba llevando a cabo esta situación engañosa, quién estaba suplantando a mi esposo fallecido. Reintegré todos los objetos en su lugar, a excepción de una de las fotografías que coloqué en mi bolsillo. Pruebas. Para mi propia reflexión, con el propósito de no cuestionar lo que había descubierto en caso de que el sufrimiento intentara persuadirme de que todo no era más que un engaño considerable. Cuando Tomás llegó, unas horas más tarde, logré conservar la compostura. Lo observé mientras él buscaba los documentos que requería, cuestionándome si él estaba al tanto. Si era factible que mi propio hijo tuviera conocimiento de la relación de su esposa con su padre. No podía aceptar tal afirmación. Tomás ha demostrado ser una persona honesta e íntegra, similar a la conducta que solía exhibir Roberto, o como yo creía que él era. ¿Encontró usted lo que buscaba?, inquirí al concluir. Sí, únicamente algunas escrituras antiguas. Estamos considerando la posibilidad de vender el lote ubicado en el extremo norte. ¿Está usted al tanto de esta situación? No estamos utilizando el recurso y la oferta es favorable. Asentí, como si en ese momento me interesaran los lotes de tierra y los negocios. Madre, ¿se encuentra bien? ¿Se observa a sí mismo? ¿Lejos? Fuerce una sonrisa. Solamente una noche de descanso inadecuado. Es consciente de la dificultad que representa para mí esta época del año. Era octubre, próximo al aniversario del fallecimiento de Roberto. Tomás asintió con comprensión. Era sencillo engañar a las personas cuando éstas ya contaban con una justificación preestablecida para su comportamiento. Isabel le envió saludos, manifestó mientras se preparaba para su partida. Indicó que se encuentra ocupada con un proyecto de paisajismo para la familia Guzmán, razón por la cual no ha podido asistir con frecuencia. Se presentan más inexactitudes. Ella no asistía debido a que se encontraba ocupada en una reunión con el espíritu de mi esposo en algún lugar. Una vez que Tomás se retiró, determiné que no podía postergar hasta el jueves,
Era necesario que fuera a la cabaña en este momento. Observar con mis propios ojos este lugar que había sido el escenario de numerosas traiciones. La dirección se encontraba en el documento que hallé. El lago Arareco se encuentra a aproximadamente 40 minutos en automóvil desde este lugar. Tomé las llaves de mi antiguo Ford y salí antes de que se desvaneciera mi determinación. El sendero que conducía al lago se extendía entre pinos y montañas, alejándose progresivamente de la civilización. Un entorno en el cual los secretos pueden desarrollarse sin la presencia de testigos. Al encontrar finalmente la entrada a la propiedad, la cual estaba señalizada únicamente por un buzón sin identificación, experimenté una sensación de inquietud. La cabaña se correspondía de manera precisa con las imágenes presentadas. Pequeña y rústica. Cuenta con un porche orientado hacia el lago. Parecía extraída de una tarjeta postal. Un lugar al que las parejas enamoradas acuden para distanciarse de las preocupaciones del mundo exterior. El lugar que mi esposo seleccionó para traicionar todo lo que hemos construido juntos. No se observaban vehículos estacionados. Aparentemente, no había presencia de personas en el lugar. Me aproximé con cautela, dispuesta a elaborar una justificación en caso de que alguien se presentara. Subí los escalones del porche y observé a través de las ventanas. El interior se encontraba en un estado de limpieza y organización impecables. No parecía estar deshabitado, aunque tampoco se observaban indicios evidentes de una ocupación reciente. Intenté abrir la puerta, la cual se encontraba cerrada con llave, tal como anticipaba. No había traído la llave de la cabaña, en caso de que se encontrara entre las pertenencias de Roberto. En un momento determinado, contemplé la posibilidad de romper una ventana. Sin embargo, tal acción revelaría mi presencia. Era necesario ser más astuta. Rodeé la cabaña en busca de otra entrada y descubrí una ventana en la parte posterior que aparentaba ser menos segura. Con una leve presión, se procedió a abrir. En ese momento, no me reconocí. Rebecca Thompson, de 68 años, ha sido acusada de invadir una propiedad de manera ilegal. Sin embargo, ya había sobrepasado numerosas fronteras desde que observé aquel mensaje en el teléfono móvil de Isabel, por lo que una más no alteraría la situación. El interior de la cabaña era notablemente acogedor. Una sala de dimensiones reducidas que cuenta con una chimenea, una cocina de características modestas y un dormitorio equipado con una cama matrimonial adornada con ropa de cama que aparenta ser excesivamente costosa para un establecimiento de tal índole. En diversas áreas se observan indicios de ocupación reciente, como una botella de vino parcialmente consumida en la cocina, revistas actuales dispuestas sobre la mesa de centro y un abrigo femenino dejado sobre una silla. En el dormitorio, procedí a abrir el armario y encontré prendas de vestir, tanto masculinas como femeninas. Entre las prendas, reconocí algunas que pertenecían a Isabel, lo que me llevó a un estado de inmovilidad. En el lado masculino del armario, se encontraban camisas que reconocí de inmediato. Camisas de Roberto, no solo similares, sino idénticas a las que él utilizaba. Incluso una camisa de cuadros en tono azul, que yo misma adquirí durante nuestra última celebración navideña conjunta. ¿Cuál era la posibilidad de tal situación? Tenía la certeza de que toda la vestimenta de Roberto había sido donada tras su fallecimiento. Yo misma había organizado todo, reflexionando sobre cada objeto mientras los colocaba en las cajas. Con las manos temblorosas, contacté la tela que me resulta familiar. La sensación evocó recuerdos de Roberto vistiendo aquella camisa mientras cortaba leña, así como de Roberto sonriendo mientras yo ajustaba el cuello. ¿Se refiere a Roberto? Roberto ha incurrido en actos de deshonestidad, traición y ha causado la destrucción de nuestra vida en común. Un objeto llamó mi atención en la mesita de noche. Un marco de fotografías en posición invertida. Lo levanté y experimenté una sensación de frío en la sangre. Se trataba de una fotografía reciente, de no más de unas semanas, según se podía inferir por el follaje otoñal que era visible a través de la ventana en el fondo. Se observaba a Isabel sonriendo, abrazada a un hombre que presentaba un notable parecido con Roberto, más envejecido que en el momento de su fallecimiento, con un mayor número de arrugas alrededor de los ojos y el cabello más canoso en las sienes. Se presenta innegablemente Roberto o una persona que podría ser su gemelo idéntico. Sin embargo, Roberto no contaba con hermanos. Era hijo único, al igual que yo.
No existía ningún pariente cercano que pudiera ser confundido con él. Por lo tanto, ¿quién era este individuo? ¿Podría explicarme por qué estaba asumiendo la identidad de mi esposo? El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió mi concentración. Una persona estaba aproximándose. Con un sentido de urgencia, reinserté la fotografía en su lugar original y me dirigí rápidamente hacia la sala. A través de la ventana, observé un vehículo desconocido que se estaba estacionando. Un hombre salió, de espaldas a mí, transportando bolsas de compras. No se le podía observar en ese lugar. Me dirigí rápidamente hacia la ventana trasera por la cual había ingresado y salí con el mayor sigilo posible. Circunnavegué la cabaña, manteniéndome en una posición agachada, y conseguí llegar a mi vehículo sin ser detectada. Con el pulso acelerado, conduje de regreso por el camino de tierra hasta alcanzar una distancia segura. Me detuve en el arcén, con las manos temblando de tal manera que apenas podía sostener el volante. Lo que había observado contradecía toda lógica. Un individuo que presentaba un parecido con Roberto, vestido con la indumentaria de Roberto, llevando a cabo una existencia oculta con la cónyuge de mi hijo. Mientras intentaba restablecer mi compostura, una posibilidad inquietante comenzó a surgir en mi mente. ¿Y si Roberto no estuviera realmente fallecido? ¿Y si toda su muerte hubiera sido simulada? Sin embargo, no. Lo observé en el ataúd. Toqué su mano, la cual se encontraba fría. Observé el momento en que se depositó su cuerpo en la sepultura. A menos que no se tratara de él, percibí el entorno en movimiento mientras la verdad comenzaba a manifestarse. Una realidad más grave de lo que podría haber anticipado. La mañana siguiente llegó sin que yo hubiera logrado conciliar el sueño en absoluto. Pasé la noche completa reflexionando sobre los últimos 5 años, analizando cada detalle y cada recuerdo de los días que antecedieron a la presunta muerte de Roberto. Él falleció en su domicilio a causa de un ataque al corazón súbito. Me encontraba en la ciudad realizando compras. Al regresar, lo encontré en el suelo de la oficina. Fue Isabel quien realizó la llamada a la ambulancia, mientras yo, en estado de shock, sostenía su mano fría. Isabel, quien había pasado a entregar algunos documentos solicitados por Tomás. Isabel gestionó toda la situación con una eficiencia notable, mientras yo me encontraba en un estado de gran dificultad. Rememoré el funeral, en el cual el ataúd se encontraba cerrado. El agente funerario manifestó que a él no le agradaría que la gente lo viera de esa manera. En ese momento parecía razonable. En este momento parecía formar parte de una conspiración de gran gravedad. Una idea persistente comenzó a dominar mis pensamientos. Era necesario que visitara la tumba de Roberto. Era necesario confirmar la existencia de algún objeto o persona realmente enterrada en ese lugar. Me vestí de manera automática y tomé las llaves del vehículo. Era temprano, el sol apenas había emergido y el camino hacia el cementerio se encontraba desierto. El rocío aún cubría las lápidas cuando estacioné el vehículo y me dirigí al lugar donde, supuestamente, descansaba mi esposo. Roberto Javier Thompson, 1950 hasta 2020. Estimado esposo, padre y abuelo. Permanezco en esa posición, observando el mármol frío, sintiéndome poco inteligente. ¿Qué era lo que usted esperaba encontrar? ¿Se trata de una tumba vacía? ¿Una nota que indique que he incurrido en un engaño? La realidad es que, incluso si lo deseara, no podría simplemente excavar el ataúd para comprobar su contenido. En mi trayecto hacia el hogar, tomé la decisión de desviar mi ruta. Estacioné frente a la comandancia del comandante Rojas, un individuo que hemos conocido durante varios años. Si había una persona en quien podía depositar mi confianza en esta ciudad, esa persona era él. El señor Rojas me recibió en su oficina, la cual presentaba un estado de desorden. Me ofreció café en una taza que requería limpieza. ¿En qué puedo asistirle, Rebeca? ¿Presenta usted dificultades con la administración tributaria? En efecto, se trata de una situación algo inusual. Inicié sin tener claridad sobre la manera de expresar mis ideas. Hipotéticamente, ¿cuáles serían los métodos que podría emplear una persona para simular su propia muerte? Rojas alzó las cejas. Esa es una interrogante sumamente específica para considerarse hipotética. Se trata únicamente de una cuestión de curiosidad. He estado realizando una lectura extensa de novelas policiales en fechas recientes. Falsifiqué la verdad en un intento de parecer informal. No es tan sencillo como las películas lo presentan, respondió mientras se reclinaba en su silla. Es necesario obtener un certificado de defunción,
lo cual implica la intervención de un médico que actúe de manera poco ética o que haya sido inducido al error. Es necesario presentar un cuerpo o proporcionar una justificación adecuada para la falta de éste. Asimismo, se debe considerar la totalidad de la documentación necesaria, incluyendo el seguro social y la identificación. Sin embargo, ¿es factible? ¿Es posible? Sí. ¿Es sencillo? En absoluto. Me observó con atención. Rebeca, ¿tiene usted la certeza de que todo se encuentra en orden? Sí. Únicamente se trataba de una investigación para un club de lectura. Respondí de manera apresurada mientras me levantaba. Agradezco su tiempo, comandante. Al salir de la comandancia, era consciente de que estaba a punto de atravesar una frontera arriesgada. La acción que estaba a punto de llevar a cabo implicaba un riesgo considerable. Sin embargo, no percibía ninguna alternativa viable. Era necesario conocer la verdad. En la ferretería, adquirí una cámara de seguridad inalámbrica, diseñada para la supervisión de residencias de verano. El vendedor me proporcionó una explicación sobre cómo configurarla y conectarla a mi teléfono. No era precisamente James Bond, sin embargo, cumpliría con mi objetivo. Por la tarde, regresé a la cabaña. El vehículo que había observado el día anterior ya no se encontraba presente. Me desplacé con celeridad y accedí a través de la misma ventana trasera, procediendo a instalar la cámara en un lugar discreto dentro de la sala, desde donde podría obtener una buena visualización de la entrada y de una parte del interior. La duración de la batería sería de aproximadamente 48 horas, lo cual resulta ser un tiempo adecuado para determinar quién asistiría el jueves. Al salir, observé un aspecto que había pasado por alto durante mi visita apresurada del día anterior. Una pequeña caja de medicamentos se encuentra en el armario del baño. Medicamentos para el tratamiento cardíaco, prescritos a una persona identificada como Jaime Suárez, un seudónimo tan próximo a Roberto Javier que resultaba casi una falta de respeto. Regresé a mi hogar con una creciente convicción de que estaba a punto de desvelar un hecho alarmante. El miércoles recibí una comunicación telefónica de Tomás. Él e Isabel asistirían a la cena al día siguiente, jueves. Experimenté una sensación de escalofrío a lo largo de mi espalda. ¿A qué hora tienen previsto llegar?, pregunté, esforzándome por mantener un tono de voz neutral. Aproximadamente a las 7, si le parece adecuado. Las 7 de la noche. Esto implicaba que el encuentro confidencial de Isabel se llevaría a cabo en un horario anterior. ¿Y si el individuo que guardaba semejanza con Roberto estuviera considerando asistir a la cena también? ¿Tendrían la osadía de hacerlo? ¿O ella simplemente proporcionaría una justificación para salir más tarde? Por supuesto, me encargaré de preparar algo especial, respondí, mientras mi mente consideraba diversas posibilidades. Pasé la noche revisando de manera exhaustiva la aplicación de la cámara en mi teléfono. No hay novedades hasta el momento. La cabaña se encontraba desocupada y en completo silencio. El jueves por la mañana recibí una notificación. Una persona había ingresado en la cabaña. Con manos temblorosas, procedí a abrir la aplicación y observé las imágenes. Era Isabel, quien portaba una pequeña maleta. Se desplazó por la cabaña con la familiaridad de quien se encuentra en su hogar, organizando flores, encendiendo velas y preparando el ambiente para un encuentro. Aproximadamente una hora después, la puerta se abrió nuevamente. La entrada del hombre provocó una detención momentánea de mi corazón. Una estatura elevada, cabello canoso y un modo de caminar que podría reconocer en cualquier lugar. Si no fuera por la imposibilidad de la situación, podría afirmar que se trataba de Roberto. Isabel se acercó a él y lo abrazó, besándolo con intensidad. Conversaron durante unos minutos. Sin embargo, el audio de la cámara era insuficiente para registrar sus palabras. Posteriormente, se dirigieron al dormitorio, alejándose del campo de visión de la cámara. Experimenté una sensación de náuseas que ascendía por mi garganta. A pesar de haber revisado los mensajes y las fotografías, una parte de mí aún mantenía la expectativa de que existiera alguna explicación inocente. En este momento, ya no existía manera de refutarlo. ¿Quién era ese individuo? ¿Cuál es la razón por la que presentaba un notable parecido con Roberto? ¿Cuál fue el papel de Isabel en este contexto? Era necesario confrontarlos. No podía continuar viviendo con estas incertidumbres que me atormentaban internamente. Conduje mi vehículo hasta la cabaña,
decidida a descubrir la verdad, independientemente de su posible dolor. Al llegar, observé el vehículo de Isabel estacionado junto a una camioneta que no reconocía. Mientras me encontraba sentada en el automóvil, contemplé la posibilidad de comunicarme con Tomás o con el comandante Rojas. ¿Qué podría expresar? Sospechaba que mi difunto esposo mantenía una relación con mi nuera. ¿Me considerarían completamente irracional? No. Considero que es necesario abordar esta situación de manera independiente. Salí del vehículo y me dirigí hacia la cabaña. Se podía escuchar música suave proveniente del interior. Frank Sinatra fue un destacado cantante y actor estadounidense, reconocido por su influencia en la música popular del siglo XX. Su carrera abarcó varias décadas, durante las cuales se convirtió en un ícono cultural, conocido por su distintiva voz y su estilo interpretativo. Además de su éxito en la música, también participó en diversas producciones cinematográficas, consolidando su legado en el ámbito del entretenimiento. La música preferida de Roberto. Mi corazón latía con tal intensidad que consideré que podría causar una ruptura en mi pecho. Con un último instante de indecisión, procedí a llamar a la puerta. La música se interrumpió de manera abrupta. Por favor, mantenga el silencio. A continuación, se escuchan pasos que se aproximan. La puerta se abrió y él se encontraba allí. El individuo que aparece en las fotografías. El hombre que guardaba un notable parecido con Roberto me hizo, por un instante sorprendente, creer que mi esposo había regresado de entre los muertos. Sin embargo, al observar con mayor detenimiento, he notado ciertas diferencias sutiles. Se observa una cicatriz en la ceja derecha que anteriormente no estaba presente en Roberto. Se observan arrugas ligeramente más profundas en la zona perioral. El cabello presenta un tono más oscuro que el de Roberto. Su rostro adquirió un tono pálido al percatarse de mi presencia. No se trataba de la reacción de una persona ajena sorprendida por una visita imprevista. Era la expresión de una persona que había presenciado un fenómeno sobrenatural. Su espectro, Rebeca, expresó en voz baja. La voz es casi idéntica a la de Roberto, aunque presenta una entonación ligeramente diferente. Él tenía conocimiento de mi nombre. Antes de que pudiera ofrecer una respuesta, Isabel se presentó detrás de él, vestida únicamente con una camisa de tamaño excesivo. Una de las camisas de Roberto que yo había identificado en el armario. Su expresión cambió de sorpresa a horror al observarme. «¿Qué hace usted aquí?», inquirió con una voz temblorosa. «Considero que debería ser yo quien formule esa pregunta». Respondí con una calma sorprendente. «¿Quién es usted?», dirigí la pregunta al caballero. Él se dispuso a responder. Sin embargo, fue interrumpido por Isabel. «Rebeca, es necesario que se retire, en este momento. Este asunto no es de su interés. En efecto, es precisamente la información que deseo obtener. Estoy fatigada de las falsedades. ¿Quién es este individuo? ¿Podría explicarme la razón por la cual está utilizando la vestimenta de mi difunto esposo? ¿Cuál es la razón por la que está asumiendo la identidad de Roberto?» El hombre e Isabel intercambiaron miradas, lo que constituyó una comunicación silenciosa que incrementó mi irritación. «Sería preferible que usted ingresara», manifestó él finalmente, desplazándose hacia un lado. Ingresé en la cabaña, experimentando una desconexión inusual con la realidad, como si estuviera participando en una obra de teatro en la que, de manera inesperada, me hubiera transformado en un personaje no ensayado. «Procederé a vestirme», manifestó Isabel, retirándose hacia el dormitorio. Me encontré sola en compañía del individuo que poseía el semblante de mi cónyuge. Él me observaba con una expresión que denotaba complejidad, temor, culpa y una sensación similar a la compasión. «¿Cuál es su identidad?», repetí. «Mi nombre es Ricardo», respondió la voz en un tono bajo. «Ricardo Thompson. Yo era el hermano gemelo de Roberto». Experimenté la sensación de que el suelo había desaparecido bajo mis pies. «Es imposible. Roberto no contaba con hermanos, era el único hijo». Ricardo esbozó una sonrisa melancólica. «Es lo que él siempre manifestó, ¿verdad? Roberto ha demostrado una notable habilidad para reinterpretar su pasado según las circunstancias lo requieran. Tuve la oportunidad de conocer a sus padres. No se hizo mención de otro hijo. ¿Por qué no tenían conocimiento de ello?». Se acomodó en el sofá, indicando con gestos que yo debía hacer lo mismo. Me mantuve en posición vertical. Fomos separados al nacer. Adopción restringida.
Crecí en Monterrey bajo el cuidado de mis padres adoptivos. Descubrí a Roberto hace 6 años. 6 años. Un año antes del fallecimiento de Roberto. La cronología era coherente, sin embargo, resultaba tan ilógica que mi mente tenía dificultades para procesarla. ¿Cómo lo halló? No lo hallé. Fue él quien me localizó. Ricardo inhaló profundamente. Me encontraba en tratamiento por cáncer. Era necesario realizar un trasplante de médula ósea. Los médicos recomendaron la búsqueda de parientes biológicos. Al recibir los resultados de la búsqueda, constaté que poseía un hermano gemelo idéntico. Roberto. Isabel regresó, ahora completamente vestida, con el rostro que reflejaba una calma forzada. Ustedes han tenido la oportunidad de conocerse. Continué con la tarea de organizar las piezas. Y posteriormente, ¿qué sucederá? ¿Roberto me ha estado buscando?, continuó Ricardo. Al principio fue notable. ¿Tiene conocimiento de ello? Encontrar a una persona que se asemeje a mí, no únicamente en términos físicos. Compartíamos los mismos gestos y preferencias. Incluso nuestros historiales médicos presentaban similitudes. A excepción del cáncer, observé. Sí, a excepción de ese diagnóstico. Mantenemos una comunicación frecuente a través del teléfono. Iniciamos nuestras visitas mutuas. Fue en el momento en que conocí a Isabel. Observé a mi nuera, quien presentaba un aspecto pálido, aunque mantenía la barbilla erguida. ¿Traicionó usted a mi hijo con un individuo que él ni siquiera sabía que existía? No es tan sencillo, respondió ella, con un tono de voz frío. Entonces, le solicito que explique. Por favor, simplifíquelo para mí. Ricardo dirigió a Isabel una mirada de advertencia. Procederemos a informarle sobre todo. Ella tiene el derecho de ser informada. Isabel adoptó una postura con los brazos cruzados, pero asintió en señal de comprensión. Roberto me ha donado médula, prosiguió Ricardo. Salvó mi vida. Sin embargo, mientras yo me recuperaba, ocurrió un cambio en él. Inició una conversación en la que expresó su insatisfacción con respecto a su vida. Sentía que había tomado decisiones inapropiadas, que había contraído matrimonio con la persona inadecuada y que había optado por el camino equivocado. Experimentaba un dolor intenso en el pecho al escuchar esas palabras. Roberto nunca había manifestado insatisfacción hacia mí. Al menos yo tenía la impresión de que no era así. Él contaba con una esposa, un hijo y un nieto. Además, poseía una hacienda a la que profesaba un profundo aprecio. ¿Cuál era la naturaleza de ese camino erróneo? Ricardo aparentaba estar genuinamente incómodo. No puedo proporcionar una explicación sobre sus sentimientos. Solo tengo conocimiento de lo que él me comunicó, que se sentía restringido y que deseaba libertad. Y entonces conoció a Isabel, quien es la esposa de su propio hijo, lo que llevó a la conclusión de que finalmente las piezas encajaban. Isabel avanzó un paso. No tenía la intención de enamorarme de Roberto. Ocurrió. Tomás y yo habíamos estado distanciados durante varios años. Nos manteníamos juntos únicamente por Emilio. La frialdad en su voz me generó inquietud. No existía remordimiento, únicamente una exposición de los hechos. Iniciamos una aventura, prosiguió ella. Nos encontrábamos en este lugar los días jueves. Entonces, usted decidió prescindir de mi presencia, le manifesté a Ricardo. Simular su fallecimiento y adoptar la identidad de mi esposo con el propósito de permanecer al lado de su esposa. Ricardo negó con la cabeza de manera enérgica. No ocurrió de esa manera. No me encontraba presente en el momento del fallecimiento de Roberto. Me encontraba en remisión, aunque aún en proceso de recuperación en Monterrey. ¿Entonces él ha fallecido realmente? La pregunta se formuló en un tono bajo. Sí, respondió Isabel. Se trató de un ataque al corazón, tal como usted lo considera, aunque no ocurrió de manera tan repentina como podría parecer. ¿Qué desea expresar? Isabel inhaló profundamente. Roberto había estado considerando la posibilidad de abandonarnos, así como de dejarte a usted, a Tomás, y la vida que él llevaba. Deseaba vender la hacienda y comenzar de nuevo en otro lugar, con usted. La traición era de tal magnitud que resultaba difícil respirar. ¿Cuál fue el desenlace? ¿Ha cambiado de opinión? Él experimentó el primer ataque cardíaco menor mientras se encontraba en mi compañía, continuó ella. Hemos logrado ocultarlo. Los médicos indicaron que era necesario reducir el estrés y seguir el tratamiento médico prescrito. Sin embargo, él desarrolló una obsesión por la idea de partir en un futuro cercano.
Se afirmaba que la vida era demasiado breve. En consecuencia, comenzó a organizar una salida, interrumpió Ricardo. Posteriormente, volvió a buscarme. Se propuso una idea que carece de fundamento, que yo asumiera su identidad tras su fallecimiento. Manifestó que poseía un seguro de vida considerable que podría compartir conmigo. Yo me negué. Por supuesto, continuó él. Manifesté que estaba en un estado de locura. Le expresé que, si él deseaba separarse de su familia, debería solicitar el divorcio de manera convencional. Sin embargo, Roberto, él no deseaba afrontar el escándalo ni la división de bienes. Deseaba simplemente desaparecer y comenzar de nuevo. Sin embargo, falleció antes de poder llevar a cabo esa intención, concluí. Sí, confirmó Isabel. Ese día realmente sufrió un infarto. Simplemente no estaba administrando las medicinas de manera adecuada, posiblemente de manera intencionada. Nunca tendré conocimiento de ello. Experimenté una sensación de náuseas que ascendía por mi garganta. Usted lo encontró fallecido. Sí, él me había contactado anteriormente, indicando que no se encontraba en buen estado de salud. Al momento de mi llegada, él se encontraba en el suelo de la oficina. Ya se había marchado. Me surgió una idea inquietante. ¿Hubiera sido posible que lo salvaras? ¿Hubiera sido posible que hubiera solicitado ayuda de inmediato? Isabel desvió su mirada. La respuesta era evidente en su silencio. Y posteriormente, experimenté una sensación de pánico, manifestó ella. Era consciente de que, si se realizaba una investigación, podrían descubrir nuestra situación. En ese momento, recordé el plan de Ricardo. Ricardo pasó la mano por su cabello, un gesto tan habitual que provocó una reacción en mi interior. Isabel se comunicó conmigo varias semanas después del funeral, explicó él. Me informó acerca del plan de Roberto en relación con el seguro de vida. Yo aún me opuse. No deseaba participar en esa actividad. Sin embargo, entonces, ¿qué ocurre entonces? Mi cáncer ha regresado, respondió de manera sencilla. Fase 4. Los médicos me han informado que mi expectativa de vida es de 6 meses, con un máximo de 1 año. No hay esperanza de cura en esta ocasión. Sin embargo, eso ocurrió hace 5 años, observé. Sí. Participé en un ensayo clínico de carácter experimental. El resultado fue superior a lo que se anticipaba. Me encuentro en remisión completa desde hace 4 años. Cuando Ricardo experimentó una mejoría, continuó Isabel, decidimos brindarle una oportunidad a lo que Roberto había planificado. No fue por motivos económicos, sino porque desarrollamos un profundo afecto. Observé a ambos, incapaz de creer la osadía. Usted ha traicionado a mi esposo con mi hijo. Posteriormente, usted traicionó a mi hijo en compañía de mi esposo. En este momento, usted está traicionando a mi hijo con el hermano gemelo de mi esposo, cuya existencia era desconocida para todos. Isabel mostró la consideración de aparentar estar avergonzada. No espero que comprenda o que me otorgue su perdón. ¿Podría informarme sobre el seguro de vida? ¿A dónde se dirigió? Se encuentra en una cuenta congelada, respondió Ricardo. Nunca lo hemos utilizado. Entiendo que puede resultar difícil de creer. Sin embargo, no realizamos esta acción por motivos económicos. Entonces, ¿cuál es la razón? Respondió él de manera sencilla. Por una segunda oportunidad, indicó. Para Isabel, para usted. Después de haber enfrentado situaciones de riesgo extremo, se percibe la vida de una manera distinta. ¿Y qué sucede con mi hijo? ¿Y mi nieto? ¿Acaso ellos no merecen una segunda oportunidad? ¿Es posible llevar una vida sin engaños? Isabel observó sus propias manos. Pronto procederé a finalizar mi relación con Tomás. He iniciado la preparación del terreno. Un proceso de divorcio consensuado. Custodia compartida de Emilio. ¿No le informará usted acerca de Ricardo, en relación con Roberto? No. Ella me observó de manera directa a los ojos. Espero que usted tampoco lo divulgue. Se trataba de una solicitud carente de fundamento. ¿Cómo podría usted resguardar un secreto de tal magnitud? ¿Cómo podría enfrentar a mi hijo con la conciencia de lo que sé? Sin embargo, en ese momento, recordé a Roberto, al hombre que creí conocer durante un período de 40 años, al individuo que, aparentemente, llevó a cabo una doble vida durante varios años con la intención de abandonarme, simular su propia muerte y comenzar de nuevo sin mirar atrás. ¿Había resultado tan sencillo para él? ¿Es tan sencillo desestimar décadas de convivencia?
¿Roberto alguna vez me profesó amor? La pregunta se formuló antes de que pudiera contenerla, revelando así mi vulnerabilidad. Ricardo aparentó estar genuinamente preocupado. No puedo expresar sus sentimientos. Tuve el conocimiento de su persona durante un año antes de su fallecimiento. Sin embargo, él se refería a usted con respeto. Respeto, en lugar de amor, nostalgia o arrepentimiento. El respeto se manifiesta al referirse a un colega de trabajo que demuestra competencia en su labor. Él había estado infeliz durante años, añadió Isabel, en un intento inadecuado de mitigar el impacto de sus palabras. Manifestaba que ustedes dos mantenían la relación por costumbre, no por amor. Sus palabras me impactaron de manera significativa. Yo había profesado amor hacia Roberto todos los días de nuestra vida en común, incluso en las circunstancias adversas, incluso en los conflictos, incluso durante las extensas noches de silencio. Siempre lo he amado. Durante todo ese tiempo, para él, yo representaba únicamente una costumbre. ¿Asistirá usted a la cena de esta noche?, inquiría Isabel, cambiando de tema de manera abrupta. Ella parpadeó, confundida por el cambio. Sí, estaré presente a las 7 junto a Tomás. ¿Regresará usted aquí en compañía de Ricardo? Ella manifestó incertidumbre, y posteriormente asintió. Tomás tiene programada una reunión temprano mañana en Chihuahua. Se quedará allí durante la noche. Emilio permanecerá en la residencia de un amigo. He planeado regresar aquí en un momento posterior. La frialdad meticulosa con la que ella concebía sus traiciones me resultaba repulsiva. Sin embargo, ¿quién era yo para emitir un juicio? Había sido igualmente insensata e igualmente desinformada. Necesito reflexionar, manifesté finalmente al ponerme de pie sobre esta situación. Ricardo e Isabel se intercambiaron miradas una vez más. Esa comunicación silenciosa que me excluía. Lo que usted decida, lo respetaremos, manifestó Ricardo. Solo le solicito que considere las consecuencias para todos los involucrados. Salí de la cabaña sin proporcionar una respuesta, con mi mente en un estado de confusión. En el vehículo permití que las lágrimas fluyeran, lágrimas por todo lo que había perdido y por todo lo que nunca poseí en realidad. Roberto nunca me amó de la misma manera en que yo lo amé. Usted planeó abandonarme. Si no hubiera fallecido, habría desaparecido de mi vida, dejándome con interrogantes sin respuesta de manera permanente. Yo era la persona ingenua en esta situación, la que fue objeto de engaño por parte de los demás. Conduje de regreso a mi residencia de manera automática, preparándome para la cena que tendría que afrontar en breve. Una cena en la que sería necesario que mirara a mi hijo a los ojos, consciente de las acciones de su esposa en su ausencia, y sabiendo que en pocos días su vida se vería profundamente alterada. Mientras me encontraba en el proceso de preparar la comida, comenzó a gestarse en mi mente una idea inquietante, originada en el sufrimiento y la indignación. Si no era posible alcanzar la justicia, tal vez se podría obtener algo diferente. En el armario de la cocina, detrás de las latas de conserva, se encontraba el antiguo frasco de pastillas para dormir, medicamentos potentes que el médico me prescribió tras el fallecimiento de Roberto, en momentos en que el sueño se me dificultaba. Tabletas que, en una cantidad adecuada, podrían inducir un estado de sueño permanente en una persona. Sostuve el frasco en mis manos temblorosas, contemplando posibilidades desfavorables. Sería sumamente sencillo. Se han encontrado algunas pastillas en el vino de Isabel. Una sobredosis accidental. Lamentablemente, es una situación que no resulta inesperada. Después de todo, ella ha estado bastante perturbada en los últimos tiempos. Procedí a abrir el frasco y vertí algunas pastillas en mi mano. Eran pequeñas, de color blanco y aparentemente inofensivas. Podrían encontrar una solución para todos los asuntos. Usted podría considerar tomar medidas en contra de Roberto, de Isabel y de todas las falsedades que han sido expresadas. Sin embargo, en ese momento reflexioné sobre Tomás y Emilio, así como sobre sus vidas tras otra tragedia. Reflexioné sobre el tipo de persona en la que podría convertirme si continuara por ese camino. Con un suspiro contenido, devolví las pastillas al frasco y el frasco al armario. No sería ese tipo de justicia el que usted buscaría. No considero apropiado descender a ese nivel. A las 7 en punto, escuché la llegada del automóvil de Tomás. Adopté una expresión sonriente, preparándome para la actuación más significativa de mi carrera.
Abrí la puerta para recibir a mi hijo y a mi nuera, observando cómo Isabel mantenía una sonrisa impecable, como si no hubiera estado en los brazos de otro hombre apenas unas horas antes. ¿Está usted bien, madre?, preguntó Tomás con preocupación. Usted se observa pálida. Me encuentro ligeramente fatigada, respondí, guiándolos hacia el comedor donde la mesa estaba dispuesta. Tuve un día ajetreado. Durante la cena los observé detenidamente. Tomás, caracterizado por su amabilidad y su tendencia a la distracción, se encontraba discutiendo acerca de la hacienda y los planes futuros que, en breve, se verían comprometidos. Isabel, con una presencia elegante y controlada, responde en los momentos adecuados y sonríe en las ocasiones pertinentes. La actriz idónea, y yo, la viuda que finalmente reconocía la verdad. ¿Cuál es la situación entre ustedes?, inquirí de manera directa, interrumpiendo a Tomás en el transcurso de su relato acerca del nuevo tractor. Él mostró signos de confusión ante la interrupción. Isabel experimentó un momento de parálisis. Una copa de vino se encuentra a medio camino de la boca. ¿De qué manera, madre? El matrimonio. Ustedes. Parece que su presencia ha sido escasa en tiempos recientes. Tomás adoptó una postura de incomodidad al encoger los hombros. Nos encontramos en un estado satisfactorio. Estamos ocupados, pero en buen estado. Es cierto, estimado A. Isabel exhibió una sonrisa impecable. Por supuesto, se trata únicamente de etapas comunes en cualquier matrimonio. ¿Es usted feliz, Tomás?, insistí. ¿Realmente feliz? Mi hijo me observó con una creciente inquietud. Señora, ¿podría informarme sobre la situación actual? ¿Cuál es la razón de estas preguntas? Observé a Isabel de manera directa mientras proporcionaba mi respuesta. Mi objetivo es asegurarme de que mi hijo esté viviendo la vida que le corresponde, con una persona que verdaderamente lo ama y lo respeta. Isabel mantuvo su mirada. Sin embargo, observé un destello de temor en sus ojos. Ella era consciente de que yo estaba emitiendo una advertencia. Por supuesto, respondió Tomás, sin ser consciente de la tensión existente entre su madre y su esposa. Dispongo de todos los recursos que requiero. Él tomó la mano de Isabel sobre la mesa, un gesto que probablemente consideraba habitual. Ella esbozó una sonrisa. Sin embargo, observé que sus dedos apenas respondieron al contacto. La cena prosiguió, y la conversación se orientó hacia temas de menor riesgo. Al concluir el postre, Tomás comunicó que era necesario que se retiraran. Él requería levantarse temprano para el viaje a Chihuahua. Isabel, ¿podría usted ayudarme con la vajilla antes de retirarse?, solicité. Tomás, le solicito que verifique la tubería del porche que mencioné anteriormente. Se está produciendo una filtración nuevamente. Mi hijo asintió y se retiró, dejándome a solas con Isabel en la cocina. En el momento en que escuchamos el cierre de la puerta principal, ella se giró hacia mí. ¿Cuál fue su decisión?, inquirió, con la voz en un tono bajo y tenso. Inicié el proceso de apilar los platos de manera tranquila. ¿Está usted al tanto? Durante años, consideré que poseía un matrimonio ideal. Roberto y yo éramos felices, que conocía al individuo con el que compartía mi existencia. ¿Podría indicarme si se refiere a la persona llamada Rebeca? Sin embargo, toda la información resultó ser falsa. Continué desestimándola. Él nunca me amó de la misma manera en que yo lo amé. Estaba a mi lado por costumbre y tenía la intención de abandonarme. Isabel mantuvo el silencio mientras aguardaba. Finalmente, le informo que no comunicaré a Tomás acerca de usted y Ricardo, ni sobre usted ni sobre Roberto. No es que usted merezca mi discreción, sino que mi hijo no merece experimentar ese tipo de sufrimiento. Ella exhaló un suspiro de alivio. Le agradezco. No es necesario que me agradezca, respondí, mirándola directamente. Le permitiré que le cuente sobre el divorcio a su manera. Le permitiré desarrollar cualquier narrativa que considere adecuada para explicar las razones por las cuales está decidiendo finalizar su matrimonio. Sin embargo, si usted causa daño a mi hijo de manera excesiva, si intenta privar a Emilio de su compañía, o si genera algún escándalo que afecte su reputación en esta ciudad, procederé a informar sobre toda la situación. Cada aspecto desagradable. ¿Está usted de acuerdo? Ella asintió de manera adecuada, con un semblante pálido. En lo que respecta a Ricardo, experimenté una sensación de constricción en la garganta. Indíquele que no debe cruzarse nuevamente en mi camino. La observación de su rostro evoca la imagen de un espectro,
un espectro que me remite a cada instante en el que fui objeto de engaño. Él comprenderá, manifestó ella en voz baja. Tomás regresó en ese instante, interrumpiendo nuestra conversación. La tubería se encuentra en buen estado en este momento, madre. Solo era necesario ejercer una ligera presión. Agradezco su atención. Fuerce una sonrisa. Mientras los acompañaba hasta la puerta, experimentaba una sensación de malestar ante lo que estaba por suceder. Tomás se encontraría en la inminente pérdida de su esposa. Su entorno experimentaría una conmoción. Sin embargo, él lograría sobrevivir. Era más fuerte de lo que yo había sido anteriormente. ¿Está usted segura de que se encuentra bien?, preguntó Tomás desde la puerta, con preocupación. Usted se ve diferente hoy. Simplemente me encuentro fatigada, repetí, abrazándolo con firmeza. Le amo, hijo, más que a cualquier otra cosa. Asimismo, le expreso mi amor, madre. Isabel me ofreció un abrazo breve y mecánico, evitando el contacto visual. Los observé ingresar al vehículo y alejarse, la última imagen de la pareja que ellos pretendían ser. Al regresar al interior, la casa parecía más desprovista y silenciosa que en ocasiones anteriores. Durante un periodo de 5 años, mantuve en mi memoria la imagen de un hombre que creí que había tenido sentimientos hacia mí. En este momento, incluso eso me ha sido sustraído. No existía nada que evocar con aprecio, ni elementos que pudieran ofrecerme consuelo durante las noches de soledad. Me senté en la silla de Roberto en la oficina, observando las fotografías que documentan nuestra vida en común. Cada sonrisa, cada instante que consideré significativo, cada aniversario, vacaciones y Navidad. ¿Es todo falso? ¿Existía alguna verdad oculta en medio de las falsedades? Es posible que nunca lo sepa. Esa noche, por primera vez en 5 años, no experimenté llanto por la pérdida de Roberto. En cambio, experimenté un profundo pesar por la pérdida de la mujer que había sido, caracterizada por su confianza, amor y seguridad en su posición en el mundo. La mujer había fallecido hoy en la cabaña situada a orillas del lago, y en su lugar había surgido una nueva existencia, una persona más sabia y más cautelosa, una persona que no volvería a ser engañada. Una semana después, tal como lo había prometido, Isabel informó a Tomás acerca del proceso de divorcio. Él se presentó en mi puerta aquella noche, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Manifestó que ya no me ama, murmuró mientras se hundía en el sofá. Manifestó que hemos estado viviendo una falsedad durante años y que ya no desea desperdiciar su vida. Le ofrecí una cantidad considerable de whisky, el mismo que acostumbraba a consumir su padre. Lamento profundamente, hijo. ¿Usted lo sabía? ¿Se percató de que había un inconveniente? Tuve dudas. ¿Qué podría expresar? Tenía la sospecha de que no se encontraba satisfecho. Sin embargo, no tenía conocimiento de que esta situación se presentaría. Ella solicita la custodia compartida de Emilio. Informó que se trasladará a Guadalajara debido a una oportunidad laboral que ha surgido en esa ciudad. Él consumió el whisky de manera rápida. ¿Quién toma la decisión de trasladarse a otro estado de manera repentina? Consideré que se trataba de una persona que había estado planificando esto durante un extenso período, una persona que ya ha establecido una vida en ese lugar. ¿Cuáles son sus planes? Él negó con la cabeza, mostrando confusión. ¿Cuáles son las opciones que tengo a mi disposición? No puedo obligarla a permanecer. No puedo obligarla a que me ame. ¿Y Emilio? ¿Cómo está gestionando esta situación? Perturbado y confundido. Isabel se comunicó con él esta mañana antes de mantener una conversación conmigo. Él emitió una risa amarga. Ella había elaborado un plan detallado. Cuando llegue a casa hoy, ella ya habrá partido. Pasará la noche en el domicilio de su hermana en Torreón. Eso es lo que se manifestó. En el domicilio de su hermana, o en la cabaña, en compañía de Ricardo. La ira se manifestó en mi interior. Sin embargo, la contuve. Mi hijo requiere apoyo en este momento, no más sufrimiento. Usted puede permanecer aquí esta noche si así lo desea. Su antigua habitación siempre se encuentra preparada. Él asintió en señal de agradecimiento. Agradezco a usted, madre. No considero que sea posible descansar en esa casa en el día de hoy. Esa noche, Tomás caminaba por el pasillo, mostrando una inquietud similar a la que solía manifestar durante su adolescencia cuando algo le perturbaba. Consideré a Isabel, quien probablemente se encuentra en los brazos de Ricardo en este momento, planificando su nueva vida en conjunto. Reflexioné sobre Roberto,
quien había fallecido mientras aún concebía su escape. Reflexioné sobre mi situación, asumiendo la carga de esos secretos de manera indefinida. En las semanas posteriores, observé a mi hijo atravesar el difícil proceso del divorcio. Isabel cumplió con su compromiso. El proceso se llevó a cabo de manera eficiente, cordial y sin contratiempos. Tomás retuvo la propiedad de la casa, mientras que ella recibió su parte correspondiente en efectivo. Se establece la custodia compartida de Emilio, con el niño residiendo predominantemente con su padre, dado que Isabel se encuentra en proceso de establecerse en Guadalajara. Ella se marchó un martes, exactamente un mes después de que yo descubrí la verdad. Se presentó para despedirse, un gesto que consideré más como una representación para su público imaginario que como una cortesía auténtica. «Adiós», Rebeca expresó ella en mi puerta, luciendo impecablemente arreglada como es habitual. «Agradezco por todo. No es necesario que me agradezca», respondí de manera distante. Le solicitó que se retire y que no cause más daño a mi familia. Ella asintió, revelando un atisbo de culpa que finalmente quebrantó aquella fachada impecable. «Cumpliré con mi compromiso. Tomás y Emilio no llegarán a conocer la verdad». Observé su vehículo alejarse por última vez, experimentando una sensación de alivio inusual. Una parte de la falsedad finalmente ha llegado a su fin. Sin embargo, el secreto permanecerá conmigo de manera indefinida. Tomás y Emilio se trasladaron a mi residencia de manera temporal en las semanas siguientes, según indicó mi hijo, hasta que nos adaptemos a la nueva situación. Sin embargo, tenía la certeza de que era algo más que eso. La residencia de ellos estaba colmada de recuerdos y de espacios vacíos resultantes de la partida de Isabel. La presencia diaria de mi nieto constituía un alivio significativo para mi espíritu afectado. Él contaba con 13 años en ese momento, una etapa en la que los jóvenes suelen distanciarse de los abrazos de sus abuelas. Sin embargo, en ocasiones aún me permitía abrazarlo, especialmente durante los días difíciles. «¿Por qué se fue mamá?», preguntó él una noche, mientras yo le asistía con la tarea de matemáticas. ¿Cómo se debe responder a esa cuestión? En ocasiones, las personas experimentan cambios, Emilio. Toman decisiones complejas que ni siquiera ellas comprenden en su totalidad. Ella manifestó que aún me ama y que nada cambiará en nuestra relación. Ella le ama. De eso estoy convencida. Era una de las escasas certezas que poseía acerca de Isabel. Su afecto por Emilio parecía auténtico, a pesar de que el resto de la situación resultara ser una falsedad. Tengo la intención de viajar a Guadalajara el próximo mes. Durante las vacaciones de verano, ella se encuentra en la búsqueda de instituciones educativas para cuando yo resida con ella durante una parte del tiempo. Asentí simulando respaldo. Se prevé que será una experiencia interesante. La abuela mostró duda, y su rostro, que aparentaba juventud, reflejaba preocupación. La madre mencionó que tiene un amigo en ese lugar, un amigo particular. Considero que esa es la razón por la cual se marchó. Experimenté una contracción en mi corazón. ¿Qué más comentó acerca de ese amigo? No es mucho, únicamente que se conocen desde hace algún tiempo, y que en una ocasión me lo presentará. Él frunció el ceño. ¿Considera usted que ha traicionado a su padre? La pregunta, que carecía de malicia, me sorprendió. ¿Cómo anhelaba poder resguardarlo de la cruda realidad de la vida adulta? Estimado Emilio, las relaciones interpersonales presentan una complejidad inherente. En ocasiones, individuos de buenas intenciones toman decisiones inapropiadas. Lo fundamental es que sus padres le profesan amor, independientemente de lo que ocurra entre ellos. Él pareció aceptar esta respuesta imprecisa y dirigió nuevamente su atención a la tarea. Sin embargo, tenía la certeza de que esta no sería la última ocasión en la que abordaríamos este asunto. Un mes después, recibí una comunicación telefónica de Isabel. Era la primera ocasión en que conversábamos desde su partida. «Emilio llegará a Guadalajara mañana», afirmó de manera directa. «Tomás se encargará de colocarlo en el avión. Se quedará conmigo durante un período de 3 semanas. Soy consciente de ello». Se produjo una pausa incómoda. Ricardo y yo consideramos que sería más apropiado posponer la presentación. Emilio requiere un período de adaptación a la separación antes de que pueda establecer una nueva relación en mi vida. Es un acto de sabiduría de su parte. Respondí sin disimular el sarcasmo. Estimada Rebeca. Su voz se atenuó.
Le informo que nos retiramos. Más allá, Ricardo ha recibido una oferta en Querétaro. Estaremos a más de 5 horas de distancia de Guadalajara. Y en cuanto a Emilio, ¿cuál es la situación respecto a la custodia compartida? Se procederá conforme a lo acordado. Realizaré el viaje cuando le corresponda quedarse conmigo. Es preferible de esta manera. Menor probabilidad de complicaciones. Complicaciones. Una expresión adecuada para describir la posibilidad de que alguien identificara a Ricardo como el gemelo idéntico de Roberto sería reconocimiento. ¿Cómo se encuentra Tomás? Ella formuló la pregunta con lo que aparentó ser una preocupación genuina. ¿Cuál es su opinión al respecto? Profundamente afectado. Confusión, reflexionando sobre los errores cometidos en un matrimonio que, según su conocimiento, se encontraba únicamente en una etapa complicada. Ella emitió un suspiro. Entiendo que puede resultar difícil de creer. Sin embargo, realmente me interesa. Usted, en ningún momento tuve la intención de ocasionar tanto sufrimiento. Sin embargo, usted lo provocó de todos modos. Un nuevo silencio. Usted tiene razón. Y tendré que aceptar esa situación. Ella mostró vacilación. Una cuestión adicional. Se aproxima el aniversario del fallecimiento de Roberto. Como es habitual, procederemos a visitar la tumba. Por favor, proporcione el texto que desea que formalice. Ricardo desea conocer si le resultaría muy doloroso a usted que también dejáramos flores. A una distancia considerable, por supuesto. Una vez que usted y Tomás se hayan retirado. La audacia me dejó temporalmente sin palabras. Usted está solicitando permiso para que el hermano gemelo secreto de mi esposo, con quien está involucrada en una traición hacia mi hijo, deposite flores en la tumba del hombre que nos traicionó a todos. Desestímelo, expresó ella en un murmullo. Fue una idea poco acertada. Isabel, le mencioné antes de que pudiera finalizar la llamada. Una última consulta. ¿Alguna vez experimentó un amor genuino por Tomás? En un momento determinado, se produjo una prolongada pausa. En un principio, sí. Él poseía cualidades de amabilidad y estabilidad, características que consideraba deseables. Sin embargo, posteriormente conocí a Roberto, y la experiencia resultó ser diferente, más intensa y más auténtica. Ella emitió un suspiro. No espero que comprenda o que me otorgue su perdón. Espero que en algún momento logre encontrar la paz. Ella finalizó la llamada, y me quedé observando el teléfono en silencio. Paz. Como si ello fuera factible en este momento. En el aniversario del fallecimiento de Roberto, Tomás y yo acudimos al cementerio, tal como lo hacíamos habitualmente. Llevamos flores, lirios, que son sus preferidos, o al menos aquellos que yo siempre consideré que eran de su agrado. En este momento, se encontraba en la incertidumbre respecto a ese asunto. Permanezcamos en silencio ante la lápida. ¿Qué había realmente debajo de aquella piedra fría? ¿El cuerpo del hombre a quien amé y que me traicionó? ¿O acaso algún otro elemento que forme parte de un esquema que nunca ha existido más allá de la imaginación distorsionada de Roberto? Tras la retirada de Tomás, quien se dirigió a dar una vuelta por el cementerio, un ritual que ha cultivado en los últimos años como un momento privado para establecer comunicación con su padre, me quedé sola ante la lápida. Le he expresado que me ha engañado a lo largo de toda nuestra vida en común, murmuré al frío mármol. Usted me hizo creer en un matrimonio que únicamente existía en mi imaginación. Me hizo creer que era objeto de afecto cuando, en realidad, solo era una conveniencia. Las lágrimas surgieron, no como resultado de la tristeza, sino de la ira, sentimiento de frustración por los años que se han considerado perdidos, así como por los momentos que se creyeron significativos y que, para él, carecían de importancia. Sin embargo, ¿tiene usted conocimiento de un aspecto en particular? He sobrevivido. He superado su traición, su fallecimiento y la verdad. Continuaré perseverando. Por Tomás, por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de Emilio. Por mi parte. Tomás regresó con los ojos enrojecidos debido a la contención de su llanto. Lo abracé, percibiendo que su cuerpo robusto temblaba levemente. Él expresó que nunca comprendió la razón de su comportamiento distante en ocasiones, porque parecía que había aspectos de su persona a los cuales nunca pude acceder, porque existían, reflexioné, partes que él reservaba para Isabel, para sus confidencias,
para la existencia que proyectaba tener alejado de nosotros. Él le profesaba amor a su manera, respondí, con la amarga verdad en mi discurso, una falsedad adicional para salvaguardar a mi hijo. Al regresar a casa, encontramos una corona de flores en la puerta principal, rosas rojas, que son las preferencias de Roberto, como era de mi conocimiento, sin tarjeta ni identificación. Sin embargo, tenía conocimiento de quién las había enviado. Es bastante inusual, comentó Tomás. ¿Quién las habría enviado? Es probable que se trate de una persona de la ciudad, respondí, mientras tomaba el arreglo y lo colocaba a un lado. ¿Está usted al tanto de cómo las personas lo recuerdan en esta época del año? Esa noche, tras el momento en que Tomás y Emilio se retiraron a descansar, tomé las rosas y las trasladé al patio, uno a uno. Desprendí sus pétalos y los deposité en el fuego que había encendido en el antiguo tambor de metal. Las observé arder, percibiendo cada llama como una forma de retribución hacia aquellos que me habían traicionado. Cuando el último pétalo se transformó en cenizas, percibí que algo se modificaba en mi interior. Un cierre que finalmente se está completando, una herida que ha sido cauterizada. Roberto había fallecido, independientemente de la veracidad de los aspectos relacionados con su vida. Isabel se encontraba distante, acompañada de su amante, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, yo permanecía en la hacienda que contribuía a edificar, junto a mi hijo y mi nieto, reconstruyendo una vida a partir de los fragmentos que otros habían dejado atrás. En los meses posteriores, la vida adoptó una nueva normalidad. Tomás inició un proceso de recuperación gradual, enfocándose en la administración de la hacienda y en el cuidado de Emilio. El niño se trasladaba a Guadalajara conforme a lo pactado, regresando siempre con relatos sobre la nueva vida de su madre. Sin embargo, nunca hacía mención de ningún amigo especial. Eventualmente, Tomás tuvo la oportunidad de conocer a Sofía, quien es la nueva profesora de ciencias en la escuela de Emilio. Ella se diferenciaba de Isabel en todos los aspectos, siendo cálida, abierta y desprovista de pretensiones. Observé el desarrollo gradual de su relación, caracterizado por la cautela de una persona que ha experimentado un profundo sufrimiento. Una noche, Tomás preguntó, ¿cree usted que estoy avanzando demasiado rápido? Esto ocurrió después de que mencionara que había invitado a Sofía a cenar con nosotros. Respondí de manera honesta, no, considero que usted merece ser feliz, y ella parece ser una persona adecuada. A diferencia de Isabel, murmuró. Sí, a diferencia de Isabel. Tuve dudas. Posteriormente procedí a agregar. No todas las personas tienen la capacidad de amar de la manera que merecemos, Tomás. Eso no implica que el problema nos corresponda. Él asintió de manera reflexiva. Durante años, me atribuí la responsabilidad por la distancia que existe entre Isabel y yo. Consideré que no poseía la capacidad adecuada y que no comprendía plenamente la situación. En este momento, reconozco que algunas personas no están predispuestas a experimentar el amor y la lealtad. Desearía poder expresarle que tenía razón, que Isabel nunca había sido capaz de amar de manera genuina, y que había traicionado no solo a él, sino a todos nosotros. Sin embargo, mantuve mi secreto, tal como había prometido. Sofía asistirá a la cena mañana. Espero que todo se encuentre en orden. Por supuesto que lo está, respondí. Procederé a preparar el asado que usted aprecia. La cena con Sofía fue placentera y transcurrió de manera natural. Era una mujer de inteligencia y amabilidad notables, que se dirigía a adultos y niños con el mismo nivel de respeto. Observé la manera en que interactuaba con Emilio, logrando que se sintiera escuchado y valorado. Su familia es admirable, comentó ella posteriormente, mientras yo servía café en el porche. Tomás ingresó para asistir a Emilio con una maqueta para la clase de ciencias. Agradezco su ayuda. Ellos son de suma importancia para mí. Ella esbozó una sonrisa auténtica, desprovista de intenciones ocultas. Tomás se refiere con frecuencia a usted, mencionando cómo ha sido su apoyo, especialmente desde su divorcio. Me esfuerzo por realizar mis tareas de la mejor manera posible. Me informó acerca de Roberto, así como de las circunstancias de su fallecimiento repentino. Debió haber sido una experiencia sumamente difícil para usted. Observé las montañas distantes, iluminadas por la luz del sol en su ocaso. Así fue. La pérdida de una persona amada es siempre un proceso complejo. Sin embargo, con el tiempo, se adquiere la capacidad de sobrellevar el dolor y aceptar la realidad,
a pesar de las dificultades que ello conlleva. Sofía parecía ser una persona que no mentiría, a diferencia de Isabel, ni traicionaría, como lo haría Roberto. Una parte de mí deseaba informarla y protegerla respecto a lo que conozco sobre la fragilidad de las relaciones, así como sobre la capacidad de las personas para ocultar aspectos significativos de su ser tras sonrisas y promesas. Sin embargo, ella debería descubrir eso por sí misma, de acuerdo a su propio criterio. Una tarde de otoño, casi un año después de haber descubierto la verdad sobre Roberto, recibí una carta. El sobre carecía de remitente. Sin embargo, el sello provenía de Querétaro. En el interior se encuentra una breve nota. Rebeca, Isabel solicitó que le informara que Emilio me conoció durante el verano pasado. Ella me presentó únicamente como un amigo. Él no percibió ninguna similitud con Roberto, probablemente debido a su juventud en el momento de su fallecimiento. Asimismo, deseaba que usted supiera que comprendemos y respetamos su decisión de mantener nuestro secreto. Reconozco que no he realizado ninguna acción que justifique su discreción. Sin embargo, le expreso mi sincero agradecimiento por la misma. Por último, deseo manifestarle que, aunque nunca tuve la oportunidad de conocer a Roberto de manera personal, siempre experimenté una sensación de vacío que únicamente se vio colmada al enterarme de su existencia. Desearía que las circunstancias hubieran sido distintas, que hubiésemos podido constituir una familia en el sentido pleno de la palabra. Ricardo. Observé la carta durante un periodo prolongado, mientras las emociones en conflicto se manifestaban en mi interior. Sentimientos de ira, tristeza y una inusual compasión hacia este hombre que fue y no fue mi esposo. Finalmente, realicé lo que debía ser realizado. Desgajé la carta en fragmentos diminutos y procedí a incinerarlos, de la misma manera en que había realizado con las rosas. Un capítulo adicional ha concluido. Esa noche tuve un sueño en el que aparecía Roberto. No me refería al Roberto que me había traicionado, sino al hombre que yo creía que él había sido durante todos esos años. En el sueño éramos jóvenes nuevamente, participando en la antigua celebración en el granero donde nos conocimos. Él me sonreía, una sonrisa que siempre me hacía sentir como la única mujer en el mundo. ¿Eras real?, pregunté en el sueño. ¿Existió realmente aquel hombre a quien yo amé? Roberto, en un estado de ensueño, continuó sonriendo y me giró en el baile sin ofrecer respuesta. Y tal vez esa constituía la verdad más difícil de aceptar. Nunca lo sabría. Nunca tendré certeza de si todo nuestro matrimonio fue una simulación, o si existieron momentos genuinos de amor entre las falsedades. Me desperté con lágrimas en los ojos, aunque también experimenté una inusual sensación de tranquilidad. Quizás ya no tenía relevancia. El pasado se encontraba sepultado, junto con todas sus verdades y falsedades. Lo que era relevante era el futuro que aún tenía por delante. Han transcurrido 2 años. La vida en la hacienda adoptó un nuevo ritmo. Tomás y Sofía contrajeron matrimonio en una ceremonia sencilla en los jardines de nuestra residencia. Emilio, quien ahora cuenta con 15 años, se encontraba en una situación de dualidad entre dos realidades. La existencia serena en la hacienda, junto a su padre y su nueva madrastra, así como las visitas a Guadalajara y de manera ocasional a Querétaro para reunirse con Isabel. Él rara vez comentaba acerca de esas visitas al regresar, y yo nunca lo interpelaba al respecto. Una parte de mí temía lo que él podría eventualmente descubrir. ¿Notaría usted la similitud entre Ricardo y las fotografías de Roberto que aún se encontraban en nuestra residencia? ¿Formularía preguntas para las cuales no contaríamos con respuestas sinceras? Una noche de verano, mientras nos encontrábamos en el proceso de preparar la cena, Emilio abordó finalmente el tema que yo había estado evitando. Abuela, ¿tiene usted conocimiento de la existencia de Ricardo? Experimenté una reacción interna. Sin embargo, mantuve una expresión neutral mientras proseguía con el corte de los vegetales. Ricardo, ¿quién es Ricardo? El compañero sentimental de mi madre. Han estado juntos durante un período considerable. Consideré que tal vez usted lo conocía. Anteriormente. Seleccioné mis palabras con atención. No, estimado. No he tenido el placer de conocer a ninguno de los amigos de su madre en Querétaro. Es cortés conmigo. Posee un conocimiento considerable sobre la hacienda. De hecho, indica que se crió en una granja en Jalisco. Consideré que se trataba de otra falsedad. Ricardo Sullivan había crecido en Monterrey,
conforme a su relato. Una capa adicional de falsedad en una existencia edificada sobre engaños. Emilio continuó indicando que su madre parece estar satisfecha con él. Me encuentro en un estado de mayor satisfacción en comparación con el que experimentaba en compañía de mi padre, considero. Las personas experimentan cambios, Emilio. Las personas encuentran lo que requieren en diversos momentos de su vida. Las palabras fueron expresadas de manera áspera. Sin embargo, intenté atenuarlas con una sonrisa. Es inusual, sin embargo, manifestó dudas. En ocasiones, al observar a Ricardo, me evoca la imagen de una persona conocida. No soy capaz de identificar a la persona correspondiente. Me encontré en un estado de congelación. ¿Es cierto? ¿Quién puede determinar si se trata únicamente de una de esas similitudes fortuitas? Es posible. Él se encogió de hombros, mostrando desinterés en el asunto. ¿Sería posible que llamara a Claire para que se presente aquí mañana? Hemos acordado colaborar en el proyecto de ciencias. Experimenté un sentido de alivio al cambiar de tema. Por supuesto que puede. Esa noche no pude conciliar el sueño. Las palabras de Emilio permanecían en mi mente. Él comenzaba a observar la similitud. Era únicamente una cuestión de tiempo hasta que se estableciera la conexión. ¿Cuál sería la consecuencia en tal caso? ¿Se atrevería a confrontar a Isabel? ¿Se refiere a Ricardo? ¿Podría usted conversar con Tomás? La información que he mantenido con sumo cuidado durante años podría salir a la luz en cualquier momento, generando una repercusión más significativa que si la hubiera divulgado desde el inicio. A la mañana siguiente, me desperté con la firme intención de tomar medidas al respecto. No podía permitir que Emilio llegara a conocer la verdad de manera autónoma, sin el contexto adecuado ni la preparación necesaria. Sería sumamente perjudicial. Esperé hasta que Tomás y Sofía se ausentaran de la ciudad y Emilio se encontrara en casa de un amigo. Procedí a tomar el teléfono y a marcar el número que nunca había utilizado, pero que Isabel había proporcionado para situaciones de emergencia. Ella respondió al tercer timbrazo con una voz cautelosa. ¿Rebeca? ¿Sucedió algo con Emilio? No. Él se encuentra en buen estado. Sin embargo, es necesario que tengamos una conversación respecto a Ricardo. Silencio en el lado opuesto. A continuación, se produce un suspiro. ¿Qué ocurrió? Emilio ha comenzado a observar la similitud. Me comentó anoche que Ricardo le evoca a una persona, aunque no logra identificar a quién se refiere. Era previsible, respondió con una voz notablemente resignada. Se está produciendo un crecimiento en la observación, y las fotografías de Roberto se encuentran en diversas ubicaciones de su hogar. ¿Qué acciones tomaremos cuando él se percate de la situación? Cuando se formuló la pregunta sobre la similitud entre el novio de su madre y su abuelo fallecido. Hemos considerado esa cuestión. Se mostró indeciso. Ricardo y yo contamos con una historia preparada. ¿Qué relato podría, en consecuencia, proporcionar una explicación para ello? La información parcial indica que Ricardo es un pariente lejano de Roberto, quien es un primo segundo que conocí de manera fortuita en Guadalajara. La similitud se justifica por el vínculo de parentesco, y no es necesario que nadie conozca la totalidad de la situación. ¿Considera usted que él aceptará esa afirmación? ¿Qué es lo que Tomás va a creer? ¿Se trata de una coincidencia tan propicia? ¿Cuáles son las alternativas disponibles? Revelar la verdad en este momento únicamente generaría un mayor sufrimiento. Destruiría la percepción que Emilio tiene de Roberto, así como la memoria que Tomás guarda de su padre. ¿Cuál es el propósito? Ella tenía razón, a pesar de que me resultaba difícil reconocerlo. Revelar toda la información en este momento, tras un periodo prolongado, no resultaría beneficioso, sino que generaría mayor dolor y confusión. Debería haber considerado esa cuestión con anterioridad, expresé con desdén. Antes de introducir a Ricardo en la vida de Emilio, antes de comprometer toda esta situación. Soy consciente de ello. Sin embargo, no tengo la capacidad de modificar el pasado, Rebeca. Solo puedo esforzarme por mejorar en este momento. Finalicé la conversación sin despedirme, mientras la frustración me invadía. Me encontraba inmersa en una red de falsedades que no había originado, pero de la cual ahora era partícipe. 2 semanas después, Tomás ingresó al hogar con una expresión que no había observado desde el momento del divorcio. Una combinación de sorpresa, confusión y enojo. «Madre», expresó la voz con un leve temblor. Isabel realizó una llamada.
Desea presentar a su novio a la familia durante la próxima visita de Emilio. Indica que existe seriedad en su relación y que podrían considerar la posibilidad de contraer matrimonio. Experimenté una sensación de frío en mis venas. ¿Podría indicarme lo que mencionó? ¿Qué podría expresar? A Emilio le parece agradar el tipo, y ella tiene el derecho de continuar. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que resultó ser muy similar al de Roberto, lo cual provocó una sensación de constricción en mi pecho. Es simplemente inusual, ¿verdad? Considerar la posibilidad de que ella esté con otro hombre. Lo comprendo, estimado. Coloqué mi mano en su hombro. ¿En qué momento tienen previsto su llegada? El próximo mes se celebrará el cumpleaños de Emilio. Desea que seamos civilizados. Una familia extensa, caracterizada por la felicidad y la disfuncionalidad. Él se rió de manera desprovista de humor. Un período de un mes. Tenía un mes para prepararme para lo que era inevitable. Es un honor presentar a Ricardo Thompson, el hermano gemelo de mi difunto esposo, quien actualmente mantiene una relación con la exesposa de mi hijo. ¿Está usted de acuerdo con eso, madre? Entiendo que esto puede resultar inusual para usted también. Ciertamente, he proporcionado información incorrecta. Como usted mencionó, todos continuamos avanzando. En realidad, experimentaba un profundo temor. ¿Cuál sería su reacción al encontrarse nuevamente con Ricardo en persona? ¿Cómo podría mantener la compostura y simular que lo estaba conociendo por primera vez, cuando su rostro había estado presente en mi vida durante años? Cuando llegó el día, dediqué varias horas a prepararme mentalmente. Practicé sonrisas, apretones de mano y diálogos formales. Todo con el propósito de prevenir el colapso que se temía. Emilio se encontraba entusiasmado con la celebración de su 16º cumpleaños, recorriendo la casa para verificar los preparativos de la pequeña fiesta. Tomás y Sofía se encontraban en la cocina, finalizando la preparación del pastel. Me encontraba en el porche, intentando tranquilizar mis nervios, cuando escuché la llegada del automóvil. El sedán plateado se detuvo, y Isabel fue la primera en descender, manteniendo su habitual impecabilidad. Posteriormente, él se retiró. Ricardo, con el paso del tiempo, ha adquirido una mayor edad y ha desarrollado canas, pero sigue siendo notablemente similar a Roberto. Llevaba puesta una camisa azul sencilla y unos jeans, el tipo de vestimenta que Roberto utilizaba durante los fines de semana en la hacienda. Mi estómago experimentó una sensación de malestar ante la visión. Emilio se acercó a su madre para abrazarla y saludó a Ricardo con un firme apretón de manos. Tomás se presentó en la puerta, inhaló profundamente y se dirigió a recibirlos. Sofía se encuentra justo detrás, brindándole apoyo de manera silenciosa. A continuación, fue mi turno. Rebeca, expresó Isabel de manera formal. Este es el señor Ricardo Sullivan. Ricardo, le presento a Rebeca, la madre de Tomás. Ricardo extendió la mano, mostrando en su rostro una expresión de educada indiferencia, como si realmente estuviéramos conociéndonos por primera vez. Es un honor finalmente tener el placer de conocerla, señora Thompson. Isabel y Emilio se refieren a usted con frecuencia. Apreté su mano de manera breve, experimentando una sensación similar a la de estar en una pesadilla surrealista. Le damos la bienvenida a nuestro hogar. Los ojos de Roberto se encontraron con los míos por un breve instante. ¿Existía en ese lugar una solicitud implícita de disculpas? ¿O era simplemente mi imaginación anhelando alguna señal de remordimiento? Tomás observaba a Ricardo con interés, aunque sin mostrar reconocimiento. ¿Cuál sería la razón para que lo tuviera? La última vez que Ricardo observó a su padre con claridad, éste se encontraba debilitado por el cáncer, presentando una constitución mucho más delgada y pálida de lo que Roberto había estado en cualquier momento anterior. Procederemos a ingresar, manifestó finalmente, rompiendo así el ambiente tenso. Emilio se encuentra expectante ante la apertura de los regalos. La tarde transcurrió de manera similar a una obra de teatro en la que todos los participantes desempeñaban roles meticulosamente ensayados. Isabel, la exesposa con una relación cordial. Tomás, el exesposo de edad avanzada. Sofía, la nueva esposa que demuestra comprensión. Ricardo, el nuevo compañero sentimental de carácter educado. Yo, la anfitriona cordial. Emilio era el único que se mostraba auténtico, interactuando con todos nosotros con la vitalidad propia de sus 16 años, sin percibir la tensión subyacente. En un momento específico, me hallé en la cocina en compañía de Ricardo.
Él se encargaba de lavar algunos vasos, mientras yo procedía a almacenar las sobras de comida. El silencio era abrumador. ¿Se encuentra bien?, preguntó él finalmente, en un tono bajo para que nadie lo escuchara. Es una pregunta absurda, respondí sin mirarlo. ¿Cómo podría sentirse conforme con esta situación? Soy consciente de que es un desafío para todos nosotros. ¿Es para todos ustedes? Me volví incapaz de contener la ira. Usted e Isabel seleccionaron esto. Tomás, Emilio y yo nos encontramos en la situación de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Él inclinó la cabeza. Usted tiene razón. No dispongo de excusas que presentar. Dudó y posteriormente prosiguió. Quiero que sepa que cuido adecuadamente de Isabel y de Emilio cuando él se encuentra con nosotros. Soy consciente de que esto puede no tener relevancia para usted. Sin embargo, me esfuerzo por ser un hombre superior en comparación con lo que fue mi hermano. Usted no conoció realmente a Roberto, respondí de manera neutral. Usted no tiene conocimiento del tipo de hombre que era. Conozco lo necesario. Los ojos de Roberto se encontraron nuevamente con los míos. Soy consciente de que él le ha traicionado, traicionando así a su propio hijo. Tengo conocimiento de que usted tenía la intención de abandonarlos. Soy consciente de que él no apreció lo que poseía. ¿Y usted es tan diferente al involucrarse con la esposa de su sobrino? Él no proporcionó una respuesta a esa cuestión. Regresamos en silencio a la sala, donde Emilio procedía a abrir sus regalos con gran interés. Observé a Tomás durante esa tarde, en busca de cualquier indicio de que él percibiera algo inusual en Ricardo. Sin embargo, él parecía estar genuinamente desinteresado, manteniendo una relación de educada distancia con el nuevo compañero de Isabel. Sin más, al concluir la fiesta y mientras todos se disponían a marcharse, Tomás sorprendió a los presentes. Isabel, Ricardo, ¿podrían permanecer un poco más, por favor? Existen ciertos asuntos que me gustaría abordar. Mi ritmo cardíaco se incrementó. ¿Él tenía conocimiento de ello? ¿Había realizado algún descubrimiento de alguna manera? Isabel también parecía preocupada. Por supuesto, Tomás, ¿qué ocurrió? Él observó a Emilio, quien mantenía una conversación con Sofía al otro lado de la sala. Se trata de Emilio, y en realidad, de la escuela. Ayer recibí una comunicación telefónica del consejero. El alivio se experimentó de manera inmediata. Se trataba únicamente de Emilio y de la escuela. No se menciona nada acerca de Ricardo, ni sobre secretos, ni sobre traiciones del pasado. Mientras los tres discutían acerca de las calificaciones de Emilio, sus proyectos universitarios y su reciente comportamiento rebelde característico de la adolescencia, observé a Ricardo. Él se encontraba en una posición de comodidad, expresando sus opiniones sobre la educación y la disciplina, como si tuviera el derecho de intervenir en dichas decisiones familiares, como si formara parte de la familia. En ese momento, se me presentó una idea sumamente preocupante. Él formaba parte de la familia. De una manera distorsionada y poco convencional, Ricardo mantenía una conexión con nosotros comparable a la de cualquier otra persona. La sangre de Roberto circulaba por sus venas. Él era el tío de Tomás y el tío abuelo de Emilio, un individuo de apellido Thompson, aunque pudiera tener otro apellido. Cuando finalmente se marcharon, experimenté la sensación de haber sobrevivido a un evento catastrófico, cansada, con un leve temblor, pero completa. El prometido de Isabel es una persona respetable, comentó Tomás posteriormente, mientras organizábamos la casa. Es de mayor edad de lo que anticipaba. Sin embargo, parece que se comporta adecuadamente con ella y con Emilio. Respondí de manera ambigua. Es curioso, continuó él. Existen características en él que resultan familiares. No consigo identificar qué es lo que se requiere. Interrumpí la actividad que estaba realizando, preocupada. ¿De qué manera se relaciona usted con su familia? Tomás realizó un movimiento de hombros. No tengo conocimiento al respecto. Podría ser únicamente la forma en que se expresa. Recuerda un poco a papá, de hecho. Todos los hombres de cierta edad suenan parecidos, respondí apresuradamente. Especialmente los del norte. Él rió. Supongo que sí. De todos modos, es bueno ver a Isabel feliz. Y es bueno ver que Emilio se está ajustando bien a toda la situación. Aquella noche, antes de dormir, reflexioné sobre la extraña familia en la que nos habíamos convertido, conectados no solo por lazos de sangre y matrimonio, sino por secretos, por mentiras compartidas, por verdades enterradas. Ricardo e Isabel
nunca serían solo el ex de mi nuera y su nuevo novio. Ellos eran los guardianes de una verdad que podría destruir todo lo que Tomás y yo luchamos por reconstruir después de la traición inicial. ¿Y yo? Yo era el único puente entre esos dos mundos, la única que conocía toda la historia, todo el alcance de la traición y de las mentiras, la única que cargaba el peso de todos los secretos. Era una carga pesada para una mujer de 70 años. Pero, por más extraño que fuera, también me daba una especie de poder, el poder de proteger a mi familia de la verdad cruel, el poder de permitir que Tomás y Emilio preservaran sus memorias intactas, el poder de mantener la paz frágil que habíamos construido sobre las ruinas de tantas traiciones. Cerré los ojos imaginando a Roberto, el verdadero Roberto, no la versión idealizada que guardé por tantos años, ni la versión monstruosa revelada por los descubrimientos recientes. Solo Roberto, el hombre falible y complicado que fue mi esposo, que fue padre de Tomás, que cometió errores devastadores y murió antes de poder corregirlos o empeorarlos. Descansa en paz, susurré en la oscuridad, seas quien realmente hayas sido. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.